3 de enero de 2021. Estoy en el puerto del Valle del Lebo. Ahí vemos la marjal de Pego. Hace un día espléndido. Esta es la carretera. Ya tenemos el mar Mediterráneo y las playas. Playas del Vergel, y esta es la carretera CV 712 que va al Valle del Lebo. Ahí al fondo en la montaña, esas murallas que hay, es el castillo de Ambra. Pertenece a Pego. Pego es un pueblo de unos 10.000 habitantes. Es el último de la provincia de Alicante, al sur de Valencia. Este es el Valle de Pego, donde está la marjal, y al fondo el Mediterráneo y las playas de las Baixetas. Quería haberme subido a las murallas del castillo, pero como no está señalizado, no he dado con la subida. Me he metido por la CV 712 y parece ser que el desvío lo tenía a mi derecha, la primera a la derecha, y luego era la primera a la izquierda, a dejar el coche ahí y subir caminando, pero no he encontrado la señalización y he dejado de lado. Ahora me voy al Valle del Lebo. Estoy aquí en lo alto, ahí abajo vemos la carretera, por ahí he subido. Y ahora voy a ir poco a poco, sin prisa. Hace un día fabuloso, un poquito de frío, pero bueno, bien. Apenas pasan coches por aquí. Genial. Bueno, he adelantado un tramo. Estoy aquí en lo alto de la montaña. Todos son curvas. Y bueno, pero hay unas bonitas vistas. Y buenos barrancos. He dejado el coche más arriba porque no hay donde poder aparcar el coche. No hay ningún mirador, no hay nada.
y entonces lo he dejado arriba para haber venido a grabar esto. Ahí a la vuelta de esa curva he dejado el coche y ya está. Bueno, ya estoy más arriba y poco a poco voy a ir grabando. He subido todo por aquí, por donde baja ese coche. Y ahora tengo que subir por aquí. Ahí se ve Pego, ahí abajo. Pego es el primer pueblo de Alicante, al sur de Valencia, 10.000 habitantes. Y este es el Valle del Pego. Pego es la comarca de Pego, abarca Subia, el Valle de la Gallinera, entre otros pueblos de aquí, ¿no? Hace muy buen día hoy. Desde Pego al Valle del Evo hay unos 7,5 kilómetros aproximadamente.